Capítulo 16. Rumbo a la cacería. La vieja ruta Trans-Chaco se extendía como una cicatriz polvorienta en medio de la llanura. A un costado, Montanaro y Simón esperaban, observando el horizonte. El tránsito era escaso, solo algunos camiones ganaderos pasaban rugiendo a toda velocidad, levantando a su paso una densa nube de polvo gris, que tardaba en disiparse. Montanaro, con el rifle apoyado en el hombro, apenas prestaba atención a los vehículos. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, más allá de la bruma caliente que ondulaba sobre la tierra reseca. Allí, entre los arbustos, un ciervo se movía con calma, mordisqueando el follaje sin percatarse del peligro. Simón lo miró de reojo. ¿Seguro?, preguntó en voz baja. Montanaro no respondió. Ladeó un poco la cabeza, midiendo la distancia con la mirada, calculando la trayectoria de la bala. Sus dedos firmes se deslizaron por el gatillo. El disparo retumbó en el aire seco, como un latigazo que desgarró el silencio de la tarde. El ciervo, que un instante antes pastaba con tranquilidad, dio un salto torpe y cayó al suelo con un sonido sordo. Simón suspiró y escupió al polvo. Buen tiro. Montanaro bajó el rifle y sonrió con autosuficiencia. Siempre lo son. Sin prisa, caminaron hacia la presa. La sangre oscura se filtraba entre las hojas secas, tiñendo de rojo la tierra áspera del Chaco. Montanaro se inclinó sobre el animal y pasó la mano por su pelaje aún tibio. Ni siquiera sintió miedo, murmuró, casi con admiración. Simón miró a su alrededor. El polvo levantado por los camiones seguía flotando en el aire, pero en aquella parte del monte solo quedaban ellos dos. Y el cadáver del ciervo. Pero ese tal Samuel, si va a sentirlo, dijo finalmente. Montanaro lo ignoró. Se puso de pie y cargó el rifle sobre su hombro, dispuesto a seguir adelante. Tras una media sonrisa, Simón siguió a Montanaro. El sol del Chaco caía a plomo sobre la vieja ruta Trans-Chaco. Montanaro y Simón avanzaban sin prisa, dejando tras ellos la silueta inmóvil del ciervo. La sangre aún manchaba la tierra, gris y espesa, pero a ellos no les importaba. Llegaron hasta su camioneta, una vieja pero robusta 4x4 con la carrocería cubierta de polvo y barro seco. Montanaro abrió la parte trasera y colocó su rifle con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Nos llevaremos unas buenas piezas del Chaco, dijo con una sonrisa ladeada. Simón soltó una risa baja, áspera, y se pasó la lengua por los dientes amarillentos. Siempre tenía su cuchillo en la mano, girándolo entre los dedos, con la facilidad de quien ha practicado el movimiento demasiadas veces. Eso seguro, respondió con un brillo perverso en la mirada, pero algunas piezas gritan más que otras. Montanaro no contestó. Subió a la camioneta, encendió el motor con un rugido seco y pisó el acelerador. La tierra suelta se levantó en una nube de polvo gris mientras retomaban el camino. El ciervo había sido solo un calentamiento. Su verdadera presa aún respiraba. El motor de la camioneta rugía mientras avanzaba por la vieja ruta Trans-Chaco. El polvo gris se elevaba tras las ruedas, formando una estela que se perdía en la inmensidad del monte chaqueño. A los lados de la carretera, la vegetación seca se extendía sin fin, con espinillos y quebrachos retorcidos que parecían figuras deformes en la bruma del calor. Montanaro manejaba con una mano en el volante y la otra colgando de la ventanilla. Sus ojos estaban fijos en el camino, pero su mente ya estaba en el siguiente movimiento. A su lado, Simón jugueteaba con su cuchillo, girándolo entre los dedos, como si fuera una extensión de su propia mano. El Chaco es un lugar perfecto para desaparecer, dijo Simón, rompiendo el silencio. Montanaro sonrió sin apartar la vista del horizonte. ¿Y para cazar? Simón rió entre dientes, con ese tono sarcástico y sádico que lo caracterizaba. Se inclinó un poco hacia adelante y encendió un cigarro, soltando el humo por la nariz. Samuel no tiene idea de lo que le espera. Montanaro no respondió de inmediato. Solo aceleró un poco más, sintiendo cómo la camioneta vibraba bajo sus manos. El monte era vasto, impenetrable, y para los que sabían moverse en él no había escapatoria posible. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo de naranja y rojo la carretera interminable. La cacería apenas comenzaba. La noche había caído sobre la Trans-Chaco, envolviendo el monte en una negrura densa y sofocante. La camioneta de Montanaro avanzaba con sus luces, cortando la oscuridad, iluminando el camino polvoriento.
A lo lejos, un resplandor amarillo parpadeaba entre los árboles. Una estación, murmuró Simón, señalando con el mentón. Montanaro asintió y bajó la velocidad. Se acercaron despacio, con el motor ronroneando como un depredador al acecho. Era un surtidor solitario, viejo, con un par de bombillos, desnudos titilando sobre la marquesina oxidada. Al lado de la caseta de pagos, un hombre flaco y de mirada inquieta apoyaba el codo sobre una mesa, fumando. Su camisa sucia se pegaba a su cuerpo por el calor de la noche. Montanaro apagó el motor y descendió con calma mientras Simón se quedaba en la camioneta girando su cuchillo entre los dedos. Lleno el tanque, dijo Montanaro, lanzando unos billetes sobre la mesa. El hombre lo miró con ojos desconfiados, pero asintió y se puso a trabajar. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido del combustible fluyendo y el zumbido de los insectos. Entonces, de la parte trasera de la estación, apareció otro hombre. Era joven, pero su rostro mostraba la dureza de alguien que había visto demasiado. Llevaba una camisa abierta y un revólver metido en el pantalón. Montanaro y Simón se miraron de reojo. Algo no estaba bien. ¿Problemas?, preguntó Montanaro con voz tranquila, pero su mano ya estaba cerca del rifle en la camioneta. El joven los escudriñó, masticando un chicle con lentitud. Depende, dijo con una sonrisa fría. ¿Qué hacen dos tipos como ustedes en un lugar como este, a estas horas? Simón soltó una risita baja y ladeó la cabeza. ¿Y qué te importa? El hombre dejó de sonreír. Su mano bajó lentamente hacia el revólver. El aire se volvió pesado, cargado de amenaza. Montanaro se quedó inmóvil, con la mirada fija en el gesto del hombre. Simón, sin dejar de sonreír, movió apenas su cuchillo, como si estuviera esperando una excusa. El sujeto dudó por un segundo, pero en su mirada apareció algo que Montanaro reconoció de inmediato: miedo. El que dispara con miedo, dispara mal, sentenció Montanaro. El joven apretó los dientes y retrocedió un paso. Terminen su carga y sigan su camino, gruñó el joven. Montanaro sonrió de lado, sin dejar de mirarlo. Eso planeábamos. El tanque se llenó, y el hombre flaco cerró la manguera con manos temblorosas. Simón le guiñó un ojo al joven antes de subirse a la camioneta. Montanaro encendió el motor y, antes de alejarse, bajó la ventanilla. «Y fue tu noche de suerte», murmuró. El joven no respondió. Solo los vio desaparecer en la carretera. Cuando la camioneta se perdió en la oscuridad, el hombre de la pistola dejó escapar un largo suspiro y sacó un cigarro con manos temblorosas. Sabía que acababa de estar a un solo mal movimiento de la muerte. El motor de la camioneta rugía mientras avanzaban por la interminable Transchaco, dejando atrás la estación de servicio y al hombre que casi muere esa noche. El polvo flotaba en el aire, caliente, disipándose lentamente bajo la luz de la luna. Montanaro mantenía la vista fija en el camino, con las manos firmes en el volante. Simón, a su lado, afilaba distraídamente su cuchillo contra el borde del cinturón. Pasaron varios minutos en silencio hasta que sus miradas se cruzaron. Primero fue una sonrisa apenas contenida, luego un resoplido y, finalmente, una carcajada seca y ronca que los envolvió a ambos. «¿Viste la cara que puso ese idiota?», soltó Simón entre risas, se le aflojó el alma. Montanaro asintió con una sonrisa torcida, sin dejar de mirar el camino. Pensó que tenía el control. Hasta que lo perdió. Simón se acomodó en su asiento y suspiró, aún divertido. Luego, con una expresión de desprecio, murmuró: «Novatos». El viento caliente de la noche entraba por las ventanillas abiertas, llevándose sus risas en la inmensidad del monte. La camioneta siguió su camino, perdiéndose en la oscuridad, rumbo a su verdadera cacería mientras Simón sonríe sintiendo la emoción de lo que se viene.